1, segunda de Pedro, capítulo 1. Muy bien. Segunda de Pedro, capítulo 1. Y téngalo ahí, hermano, ese pasaje a la mano. Vamos a tener la lectura. Antes de tenerla, yo quería compartir algo, y esta mañana dije yo, no, lo voy a decir porque cuando estábamos cantando las alabanzas, los que estaban ya las primeras alabanzas, el segundo himno que cantamos, la segunda alabanza que cantamos, tuvimos de fondo o de intermedio una primera guitarra, que era un requinto, y se sonó una melodía tan bonita, hasta que el que tocó quizás no lo recuerda, pero yo sí lo recuerdo. Yo entiendo, la segunda alabanza fue, y eso me confirmó. No, yo tengo que compartirle esto a mis hermanos, dije yo. Es que fíjense que yo cuando estaba joven, digamos, cómo anhelé, cómo yo quería tocar la guitarra como estos hermanos, son 3 hermanos que tenían guitarra esta mañana, ¿se fijaron, hermanos? Habían 3, un bajo, ¿verdad? Pero yo digo guitarra porque la ignorancia, hermano. Pero el hermano Carlos ya me corrigió, dice que ese es un bajo. Pero yo la veo como guitarra también, ¿verdad? Entonces, había 2 guitarras, un bajo, y teníamos ahí unas melodías lindas. Y de repente sonaba la primera guitarra, digo yo, no sé si así es, ¿verdad? ¿Está bien así, hermano Carlos? Sí. La primera guitarra. Y yo recordaba, yo dije, yo les voy a compartir a los hermanos, y con esto me animé más. Porque yo deseaba aprender a tocar guitarra. Y de hecho, hermanos, yo le pedí a un hermano amigo que teníamos que tocaba la guitarra, porque nos encontrábamos así en grupos con la señorita, y entonces empezábamos a cantar y tocaba. Yo decía, yo quiero tocar la guitarra, porque donde iba el de la guitarra, allí íbamos todos, porque ahí es donde era la reunión, y principalmente para estas fechas de Navidad. Después del culto, me recuerdo yo que todos los jóvenes nos íbamos a la casa de alguno de ellos, y ahí con la guitarra y cantábamos. Yo no sé si alguno de ustedes tuvo esa experiencia muy linda, ¿verdad? Y yo quería tocar la guitarra, y empecé a aprender a tocar la guitarra. Pero de repente me di cuenta que no era tan fácil, que los dedos, las yemas de los dedos, ya no los aguantaba, me dolía, y no me alcanzaba para hacer fa. Yo no sé cómo es el fa, una cosa así toda rara, un gancho que uno hace. Usted nunca ha querido aprender a tocar guitarra, viera que eso está difícil. Yo quería, pero ¿saben qué pasó, hermanos? No aprendí. ¿Y saben por qué no aprendí? ¿Por qué creen ustedes que no aprendí? Gracias, hermano Sergio. Porque no fui disciplinado, porque no ensayé, porque no insistí, porque no tomé tiempo, porque no me dediqué, y entonces solo me quedé con las ganas. Y hoy cuando veo a los hermanos tocar, digo, ahí estuviera yo. Pero ¿sabe qué pasó? No me ejercité. Es cierto. Usted quiere ser bueno en algo. Usted desea algo, hermano. Usted quiere ser bueno en algo. ¿Qué tiene que hacer, pues? ¿Desearlo únicamente? No. Usted tiene que ejercitarse. Usted tiene que disciplinarse. Desarrollar una norma de conducta que lo lleve a obtener el resultado, el objetivo que usted desea. Usted quiere ser siervo, obrero del Señor, pues usted tiene que disciplinarse en las disciplinas espirituales. No sé si está entendiendo el tema, hermanos. Yo me gocé este año en el Señor, me gocé mucho, porque una pareja de jóvenes, matrimonio, tuvimos una pequeña conversación al inicio del año. Y en esa conversación ellos me dijeron, hermano Amílcar,
el Señor nos llama a servirle. Y queremos y le hemos prometido al Señor que nos vamos a acercar y nos vamos a entregar y le vamos a buscar y le vamos a servir y queremos hacerlo, ya no como otros años que sí, que no, que queremos aplicarnos porque nuestro deseo es acercarnos al Señor y servirle. Para mí fue una noticia linda, hermanos. De hecho, ya el año casi se termina y ellos están aquí, les cuento, y están sirviendo al Señor. Y lo veo, como con gratitud en su corazón lo hacen. Estos son ejemplos, hermanos. ¿Quiere usted de veras caminar con el Señor? ¿Quiere usted de veras gustar de la presencia de Dios? ¿Disfrutar de su compañía? Así como los apóstoles, como hemos estado aprendiendo en Hechos, así como esa iglesia al principio disfrutó de la presencia de Dios, gozó de la presencia de Dios, pero también se vio en dificultades serias, lo hemos visto. Pero ellos tuvieron claro algo y dijeron: soberano Señor, a ti nos sometemos. También se dieron cuenta que nuestro Dios, a quien vamos a seguir, es un Dios santo y que requiere ese compromiso nuestro, y que el escritor a los Hebreos lo dijo en el capítulo 12: seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y entonces la pregunta que debemos hacernos es inmediatamente: ¿y cómo puedo hacer eso, pues? ¿Y cómo puedo entonces yo buscar la santidad? ¿Y cómo puedo yo cumplir con el precepto de crecer en la gracia de Cristo y en su conocimiento? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿De qué manera? ¿Cómo lo hicieron los apóstoles, hermanos, del libro de los Hechos? ¿Cómo lo hizo la iglesia? ¿De qué manera? ¿Cómo fue su proceder? El domingo pasado nosotros veíamos que el Señor en su gracia, y estableció nuestro hermano pastor ese principio que es la gracia de Dios la que sostiene a sus hijos, y fue su gracia la que se derramó y envió un ángel para que aquellos apóstoles salieran de la cárcel, pero no para ir a pasear, sino porque el Espíritu les dijo: id al templo y anunciarla y predicar el evangelio de salvación. La gracia del Señor se manifiesta, envía un ángel, las puertas de las cárceles se abren, pero llevan un mandato, y ellos al siguiente día, muy temprano por la mañana, estaban en el templo anunciando el evangelio de salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces establecía este principio: en la gracia de Dios, es Dios en su favor el que levanta ángeles, el que da los medios para que nosotros salgamos de las dificultades. Pero esto se complementa con el otro principio que esta mañana queremos ver, hermanos. Esto es la responsabilidad nuestra. Y esto es, como diríamos, dos caras de una misma moneda. La responsabilidad humana, la gracia de Dios. O mejor dicho, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, su soberanía, su llamado, y del otro lado, la responsabilidad humana, su responsabilidad y la mía, hermanos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1 a 10. Dice la palabra de Dios. Si gusta puede ponerse de pie para leer la palabra de Dios. Dice segunda de Pedro, capítulo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios
y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, la gracia de Dios, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, responsabilidad humana, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es miope, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Señor, gracias por tu palabra bendita, porque tu palabra es eficaz. Tu palabra nos transforma, Señor. Así hemos cantado esta mañana. Tu palabra me transforma. Me has dado libertad, porque he sido transformado. Libertad para alabarte, libertad para seguirte, libertad para buscar la santidad. Señor, gracias porque tú has puesto en nosotros esa capacidad, el Espíritu Santo tuyo que vive en nuestras vidas. Gracias, Señor. Pero es necesario que yo mengüe y que tú crezcas, Señor. Es necesario que yo entregue mi ser a ti, que renuncie a mis pasiones y que tú crezcas en mí, Señor. Porque tu gracia me llena y mi respuesta a ti, Señor, es en obediencia y es en la búsqueda de la santidad, porque tú eres santo, santo, santo. Así, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por nuestro Señor Jesucristo. Oramos por sus méritos. Amén. Muy bien, hermanos. ¿Qué les pareció esta lectura, hermanos? Me parece que es desafiante, hermanos. Yo cuando leo esta porción de la palabra de Dios, me siento desafiado. Muy desafiado. Porque si bien es cierto, hermanos, que Dios capacita a sus hijos para alcanzar la madurez espiritual, porque ve el versículo 3 lo que dice. Está claro, hermanos, que es Dios el que nos capacita para que nosotros crezcamos, para que nosotros lleguemos y pasemos de ser niños espirituales a ser unas personas maduras espiritualmente. Esa capacidad la pone Dios en nuestros corazones a través de su Espíritu Santo. Solo lo estamos recordando, hermanos, porque esto es algo que ustedes ya lo conocen. Es más, deseo en mi corazón que usted y yo no solamente lo sepamos, sino que lo vivamos, que vivamos en el poder del Espíritu Santo. Porque es el poder del Espíritu Santo, es Dios el que nos da la capacidad, el que nos da la fortaleza, es el que por medio del cual tenemos el poder
para buscar la santidad. Versículo 3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Entiéndase la piedad como la devoción a Dios, el buscar a Dios, el de seguir su santidad. Pues todas las cosas de la vida que pertenecen a la vida y a la piedad, dice la palabra de Dios, ¿qué pasa? Se nos han sido dadas, se me ha conferido, se me ha dado la capacidad, el Señor me ha dado esa fuerza, esa fortaleza, para que yo pueda, mediante el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, entonces pueda crecer en Él, disfrutar de su presencia, de gozarme en Él, de buscarlo continuamente, de anhelar su presencia, de estar cerca de Él, de seguirlo y de obedecer su palabra. Esa capacidad el Señor la ha dado, hermanos. Eso no es de humanos. Los apóstoles pudieron crecer y llegar a ser esos pilares de una iglesia cristiana a la cual pertenecemos nosotros 2000 años después, imagínese usted. Pero esa capacidad se la dio el Señor, ya lo vimos, fue la gracia de Dios. Los llama, los capacita, los empodera y el Espíritu Santo los impulsa, los impele para que su iglesia permanezca, crezca. Pues usted y yo, hermanos, tenemos esa gracia, tenemos esa capacidad. El Espíritu Santo ha sido derramado en sus corazones y en el mío también, hermanos, por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Es su gracia. Pero, hermanos, el versículo 5 pone el otro elemento importante en para los matemáticos, lo voy a decir esta mañana. Aquí hay varios matemáticos, al verles la cara yo, no, estos son matemáticos. Para este binomio teológico perfecto, qué bárbaro. Ya hoy sí, hermanos, registre, acuñe por favor esa frase, binomio teológico perfecto. Ya algunos empezaron a ver que era un binomio perfecto, ¿verdad? No vamos a entrar en clase de matemáticas, hermano. ¿Qué quiere decir esto? Aquí hay dos elementos importantísimos, hermanos. La capacidad, no se preocupe si no sabe que es un binomio perfecto, hermano. Eso es lo de menos. Eso simplemente fue para... pero si quiere clases de matemáticas, cobramos barato, hermano. Bueno, ese es un anuncio aparte. Hermanos, aquí está en el versículo 3, 4 y 5. Aquí está concentrado el tema. La gracia de Dios es quien lo sostiene. La gracia de Dios lo capacita. La gracia de Dios por medio de su Espíritu Santo le fortalece. La gracia de Dios por el Espíritu Santo hace que usted permanezca fiel al Señor, hace que usted le busque. La gracia de Dios es la que lo llama, es la que le dice ven, ven, ven. Y usted entonces, versículo 5, ahí está el otro lado de la moneda. La responsabilidad. ¿Cómo responde usted a ese llamado? ¿Cómo estoy respondiendo yo al llamado del Señor? ¿Cómo está respondiendo usted al llamado de Dios? ¿Cuáles son sus propósitos? Ya que este año se terminó y bien dicen que el tiempo perdido, ustedes ya saben lo que sigue. Ese no se recupera, hermanos. El agua que pasó bajo el puente no volverá a pasar. Ese tiempo pasó, hermanos. ¿Qué diera yo volver a mis 30? Y servirle a mi Señor. Pero ya no se puede. Pero hoy a mis 60 el Señor me está llamando y el Señor me da una oportunidad de vida. ¿Y qué voy a hacer yo? Viene otro año. ¿Qué estoy esperando para el próximo año, hermanos? Celebrar mi cumpleaños. Bueno, sí, es bueno, ¿verdad? Pero ¿es eso lo que a usted le está? ¿Qué es lo que me motiva? ¿Qué es lo que me impulsa? Hermanos, estamos aquí
para responder en obediencia al Señor, para cumplir su llamado. Es que el crecimiento espiritual depende del esmero que cada uno ponga. Mire, eso lo dice el versículo 5, hermano. Como dice nuestro hermano pastor, saque el lapicero, no tenga miedo y subraye la Biblia. Porque esta es una reflexión para usted y para mí. Versículo 5 dice, vosotros también, ayúdenme en la lectura por favor, poniendo toda diligencia. Entonces, hermanos, el crecimiento en el Señor, la madurez en Cristo, depende también de la medida en que usted y yo nos esmeremos. Me gustaba hace poco que una hermana ponía una petición de oración, decía, hermanos, ayúdenme a orar porque parece que en nuestra familia como que hay un estancamiento espiritual, hay un enfriamiento espiritual. Yo me alegré con esta petición y hermana, tiene razón. ¿Sabe por qué me alegré? No porque estén fríos los hermanos, eso no me causa ninguna alegría. Lo que me impulsa, hermanos, es ver que primero hay un elemento de conciencia. El Espíritu Santo te está diciendo, estás lejos de mí. El Espíritu Santo te está diciendo, te estás alejando, le estás dando prioridad a otras cosas. El Espíritu Santo te está indicando, te estás alejando. Y adquirir esa conciencia, hermanos, estar conscientes de que eso está ocurriendo en nuestra vida y que hay que hacer un cambio de timón, esto es lo importante. Porque ahora depende del esmero que nosotros pongamos orando al Señor para que entonces cambie el rumbo de nuestra vida, hermanos. Esto es disciplinarse a uno mismo. Disciplinarse en los hábitos o disciplinas espirituales. El consejo del apóstol Pablo a Timoteo fue: ejercítate. O sea, disciplínate a ti mismo para la piedad. Versión, esta así lo traduce la versión de la Biblia de las Américas. Muy bien, hermanos, el esmero que cada uno ponga consiste en que, partiendo de la base que es la fe en Cristo Jesús, tener fe en Cristo Jesús es la base, es el fundamento, es, podría decir, el ABC al que se refiere el escritor a los hebreos. La fe es la base, es el fundamento. Pero el cristiano esmerado, el que quiere crecer, el que quiere estar cerca del Señor, entonces allí se nos presenta como una escalera, como un crescendo, como partiendo de una base avanzando en la vida cristiana. Y es que estas 7 cualidades que el apóstol le agrega a la fe, estas 7 cualidades identifican el carácter cristiano. Porque nuestro deseo, el suyo y el mío, hermanos, es llegar a ser como Cristo Jesús. Por supuesto, en esta tierra siempre estaremos creciendo. ¿Hasta cuándo, hermano? Hasta que lo veamos a Él, hasta que estemos con Él. Entonces, aquí nuestra vida se trata de crecer en el Señor. Entonces hay que poner el esmero correspondiente. No solo se quede con el deseo. Aquí Pedro nos da como una escalera. Mire, ahí están las 7 cualidades. Las primeras 5 tienen que ver en mi relación personal con el Señor. Las primeras 5 es mi relación con el Señor. Las últimas 2 tienen que ver con mi relación con mis hermanos en el Señor. Dice, lo vamos a creo que ahí se logra ver hasta atrás, ¿verdad? ¿Cómo es esta escalera de las 7 cualidades, 7 virtudes que se espera en un hijo de Dios que crece?
que busca la presencia de Dios. El fundamento, la fe en Cristo Jesús. A la fe, dice el apóstol, versículo 5, añadid virtud. Entiéndase en este caso la virtud como la excelencia moral. Al Señor se le entrega nuestra excelencia. A nuestra fe se le entrega virtud, excelencia moral. A la virtud, conocimiento. Aquí no es un mero conocimiento intelectual, hermanos. No es un mero conocimiento intelectual. Porque algunos vamos a los seminarios teológicos y se nos olvida que ese conocimiento intelectual no es nada si no hay un conocimiento espiritual de un contacto con el Señor Jesús que da vida al cristiano. Este es el conocimiento espiritual de nuestro Señor Jesucristo, ese contacto a través de la palabra de Dios para conocerle más. Y cuando llegué en esta escalinata a la tercera virtud que se le agrega a la fe, entonces me vi en problemas, hermanos, cuando me veo a mí mismo. Porque eso es al conocimiento, perdón, a la virtud conocimiento y al conocimiento espiritual en Cristo Jesús, ¿qué le debemos de agregar, hermanos? Dominio propio. Y ahí sí ya, ahí me detuve, hermanos, porque ese sí es un problema para mí. No sé si es para usted, hermano. Dominio propio quiere decir que pongo bajo control, que supedito mis pasiones por Cristo Jesús. Dominio propio, un fruto, es parte del fruto del Espíritu Santo. ¿Se recuerdan Gálatas 5, 22, 23? ¿Sí? Dominio propio, parte del fruto del Espíritu Santo. Esta es una capacidad que Dios da, hermano. Esto no es autodominio propio. Yo puedo dominar ciertas cosas humanamente hablando, pero para acercarme al Señor es el Espíritu Santo el que va a producir en mí el dominio propio. Claro, yo tengo responsabilidad sobre eso. Dominio propio, hermanos. Ahí hay mucho que decir. Se nos va unas 2 horas, quizás mínimo, hablando del dominio propio. Pero ¿por qué no revisa usted y yo y revisamos cuáles son las áreas de nuestra vida que nos están causando dificultades para crecer en Cristo Jesús, para crecer en su gracia? ¿Cuáles son aquellas áreas de nuestra vida que nos es difícil? ¿Ponemos algunos ejemplos, hermanos? Ayúdenme, ¿qué ejemplo podemos poner? ¿Cuál es un área de debilidad que usted o yo podemos tener y no podemos dominar? Bueno, hermanos, les voy a poner una sencilla, es la más fácil. Administrar los recursos que Dios nos da. Ya la puse difícil porque lo dije de una manera tan... Hermano, sepa usted manejar los recursos que Dios pone en sus manos. En otras palabras, no sea... ¿Cómo es la palabra? No sea botarata, hombre. No sea despilfarrador. No, hombre, invierta en el Señor. Es un ejemplo. Usted está metido en problemas económicos, posiblemente por su falta de sabiduría, por no tener dominio propio. Es que hay que diferenciar entre el querer y el necesitar. Querer y necesitar son dos cosas totalmente diferentes. Y cuando yo sustituyo lo que quiero por lo que necesito, hermanos, me voy a ver en serios problemas económicos seguramente. Dominio propio. Diferenciemos el querer con el necesitar. Los recursos que Dios nos da, hermanos, si eso no los ha ganado usted porque usted puede, usted ya sabe eso, ¿verdad? Nuestros recursos provienen del Señor.
Lo que a mí me ingresa es porque Dios en su soberana voluntad y su misericordia me lo quiere dar. Ahora viene mi responsabilidad. ¿Cómo voy a administrar esos recursos? Y este es un llamado de atención corporativo también, hermano. ¿A qué me quiero referir con corporativo? Que la iglesia, que sus líderes que administran los recursos, las ofrendas, también tienen que tener este ejercicio del Espíritu Santo en la administración de las finanzas. Este es un llamado a la reflexión del dominio propio, hermanos. Al dominio propio dice, hay que agregar paciencia. Otras versiones dice perseverancia. Es que no es fácil, hermanos. Así no es fácil. Los apóstoles, qué bonito, ¿verdad? Qué lindo es esto de que el ángel del Señor se aparece. ¿Quién no quiere ver un ángel del Señor, verdad? ¿Cómo no quisiéramos que el ángel del Señor apareciera? Qué lindo, ¿verdad? Y abre las puertas de la cárcel. Qué lindo, qué lindo. Y luego, hermanos, y luego, allá afuera, ¿qué nos espera? ¿Qué esperaban los apóstoles allá afuera? Bien dijo nuestro hermano pastor, algunos de nosotros que ya nos hubiera ido para la casa de regreso. Bueno, ya que salí de la cárcel, ya no quiero regresar, mejor me voy. Perseverancia, paciencia. Y a la paciencia, devoción al Señor, entrega al Señor. Bueno, hermanos, concluye la escalera con dos elementos claves. El amor fraternal. Crecemos en el Señor cuando nos amamos, hermanos. Cuando somos capaces de desprendernos de algo, de lo que Dios nos da para compartir con otros. Y vuelvo al anuncio de la bolsa de misericordia, hermanos. Aquí hay hermanos necesitados. Yo voy a la mesa y ahí está el almuerzo. Hasta me pregunta mi esposa, ¿y hoy qué querés comer, Amílcar? Y yo le pregunto, ¿y qué tenés, mi amor? Mire, hasta ese lujo me doy. ¿Y hoy qué quieren, niños? ¿Quieren pizza? ¿Quieren pollo? Porque los niños que hay solo eso piden, vea. ¿O quieren comida china? Allá les dio hambre. ¿Y qué quieren de desayuno? Mire ese lujo que nosotros nos damos, hermano. ¿No se ha puesto a pensar eso usted? Qué lujosos somos. Hasta pedimos gusto. Y cuando usted viene a la mesa, nos recuerda que hermanos nuestros quizá no tengan que comer. Y comen quizá no de lo que quisieran, sino de lo que tienen. Ahí no hay más. ¿No se ha dado cuenta usted, hermano? Qué inmerecedores de su gracia somos cuando nos volvemos agarrados. Crecer en el Señor pasa por el afecto fraternal, para ayudar a mis hermanos. Como dijo Santiago, yo te voy a mostrar mi fe con mis obras. ¿Ves a tu hermano necesitado? Una palmadita y que te vaya bien. Hermanos, en la medida de las capacidades que Dios nos da, el amor fraternal es importante. Y por sobre el amor fraternal, el amor del Señor que llena nuestros corazones. Ahí está la escalinata, hermanos. Ahí está la escalera. Ahí está la fórmula. Responsabilidad nuestra para crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, hermanos. Solo dos ejemplos más. Versículo 8, versículo 9. Si usted y yo caminamos en estas disciplinas y cultivamos y abundamos en estas cualidades, entonces
Ahí el versículo 8 se encarga de decirnos que tendremos una vida productiva en Cristo Jesús. Pero conocemos, sabemos que algunos cristianos que profesan ser cristianos son disciplinados en muchas cosas, incluida su profesión, pero son unos indisciplinados respecto a su relación con el Señor Jesús. ¿Sabe cómo los califica el apóstol Pedro aquí? ¿Cómo los califica? Miopes, cortos de vista. No ven, sus ojos espirituales están cerrados. Entonces que el Señor nos ayude para que usted y yo no seamos miopes, ciegos a la palabra de Dios. Traía un ejemplo, hermanos, pero son las 8:25 ya. Pero usted lo lee, capítulo 1 de Josué. Ahí va a haber un ejemplo de un hombre disciplinado. Disciplinado. Y el Señor Jehová le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Disciplínate a ti mismo en el Señor. ¿Y dónde iba a estar su fuerza? ¿Y dónde iba a estar su fortaleza y su valentía? ¿En dónde iba a descansar eso? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. El Señor está contigo, como estuvo con Moisés. No se aparte de tu boca este libro de la ley. La gracia de Dios, hermanos, no sustituye la responsabilidad humana. Josué tuvo que ser esforzado y valiente, y su fortaleza provendrían de ejercitarse en meditar en la palabra de Dios, creer en sus promesas y obedecer para que seáis prosperados. Esto de la prosperidad, esta palabra aparece aquí, hermanos. Usted quiere tener año próspero, ¿sí? ¿Quiere tener año próspero, hermano? ¿Sí? ¿O no quiere tener año próspero? Sí. Pues hermanos, sigamos el ejemplo de Josué. Pero la prosperidad y el éxito de un cristiano, nada que ver con los parámetros de la sociedad allá afuera. El éxito, la prosperidad de Josué en el cumplimiento de la voluntad de Dios está centrada en la obediencia a la palabra de Dios. Y dijo el hermano pastor, y lo tengo grabado aquí: no puedo entender, y por eso yo lo tengo que repetir, porque yo me uno a él. Yo tampoco puedo entender que un cristiano que sabe que aquí en la palabra de Dios, en meditar en ella día y noche, de aquí provee su fortaleza, durante la semana no sea capaz de abrirla, leer y meditar en ella, de dedicarle tiempo a la palabra de Dios. No lo puedo entender. Y usted lo puede entender. ¿Usted entiende eso? Que un cristiano durante la semana no abre la palabra de Dios, la lee y medita en ella. Meditarás en ella de día y de noche. Solo recuerdo Salmo 1 que estudiábamos esta semana pasada. Serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae. ¿Por qué? Porque se alimenta de la palabra de Dios, medita en ella de día y de noche, reflexiona, se alimenta, busca la palabra de Dios. Es que ahí está la fortaleza del cristiano, hermanos. Disciplínate a ti mismo, ejercítate para la piedad, ocúpate en la salvación. Es la gracia de Dios, hermanos, inmerecida, y es la responsabilidad nuestra responder a ese llamado. Disciplínate a ti mismo para la piedad.
Bendito Dios, gracias por tu favor y por tu misericordia. Sé, Señor, que tu palabra es profunda, grande, inmensurable. ¿Quién la puede? ¿Quién puede dimensionar las profundidades de tu palabra, Señor? Pero tú en tu gracia has dado el Espíritu Santo para cada uno de nosotros, para que anhelemos crecer, Señor. Porque es necesario que yo mengüe y que tú, Señor, crezcas. Porque mi vida es para glorificarte, bendito Dios. Porque quiero ser un hijo al cual tú recibas con aquellas palabras: bien hecho, buen siervo y fiel. Y mientras mis hermanos oran, yo quiero hacer una invitación a mis queridos hermanos. Si el Espíritu Santo ha hablado a ti en la intimidad de tu corazón, que debes hacer cambios en tu vida para venir y gozar de la plenitud de la presencia. Y tú sabes, el Espíritu Santo te ha dicho que debes hacer cambios en tu vida para crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Si tú estás alejado del Señor, si te has alejado, esta mañana el Señor te dice: quiero compartir contigo. Respondamos al Señor positivamente, hermanos. Que haya un compromiso para el próximo año, desde ya, de buscar la presencia de Dios, de renunciar a mis pasiones y poner las prioridades según tu palabra nos manda. Porque es necesario que yo mengüe y que tú crezcas en mi vida, Señor. Gloria a tu nombre. Gracias por tu palabra. Queremos, Padre Santo, también entregar nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestras promesas de fe y nuestra ofrenda especial. Todo esto, Señor, con gratitud en nuestro corazón. Porque, Señor, de lo que tú nos das, nosotros entregamos a ti como tú pusiste en nuestro corazón. Padre bendito, gracias por toda la provisión que tú nos das, porque tú estás presente en cada acto de nuestra vida. Tú estás presente, Señor, derramando tu bendición material para tus hijos. Así que esta mañana te entregamos nuestras ofrendas con gratitud en nuestro corazón también. Honramos tu nombre a través de nuestras ofrendas, diezmos, promesas de fe, ofrenda especial. Te las presentamos a ti, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, ahí se me cayó, hermana. Puede echarlo.